Buenas tardes, gracias a su profesor por invitarme y sobre todo a Emir por la vinculación que tenemos. Es una amistad muy estrecha y gracias a él es que estoy aquí, obviamente con la invitación de sus compañeros, y les agradezco la recepción y la calidez. Yo quisiera empezar hablando de una cosa que a veces suena a pasado, suena a viejo y que se llama credibilidad. Es lo único que tenemos los periodistas. Aquí podemos jugar y conjugar muchos elementos como son las historias, las construcciones, nuestras propias anécdotas y andanzas. Yo creo que todos en alguna ocasión, si bien no nos hemos infiltrado como tú disfrazados, creo que en alguna ocasión siempre hemos hecho parte de ese trabajo y violamos las normas, ¿no? Que para muchos son, hay normas, yo diría, límites, sí, los que nos dan la credibilidad. ¿Por qué? Porque un periodista es lo único que tiene, no tiene absolutamente nada más. Si, por ejemplo, alguien nos desmiente en una información y no tenemos con qué revertir o contestar, lo único que perdemos es que la gente crea en lo que escribimos. Y déjenme empezar a hablarles de qué más pasa cuando perdemos credibilidad y cómo afectamos a la gente. No voy a dar los nombres, en algunos casos la gente que está en la mesa podrá irlos ubicando, ya que esto costó, si no me equivoco, la primera retractación pública de un medio de comunicación ante una información aparecida en sus páginas. Hay un caso de secuestro, matan a la víctima. En esos azares, el periodista toma el caso, entrevista a la familia, y cuando publica la nota dice que bueno, que a la familia le habían pedido algo así como 100 millones de pesos, que no los tenían, pone una cifra, a lo mejor pudieron ser 50 o 75 millones, que era lo que habían juntado, y al día siguiente aparece un desmentido diciendo, es que nosotros nunca dijimos la cantidad que nos pidieron y cuánto teníamos. ¿Qué pasó aquí? El riesgo para la gente, y hablo de la familia de la víctima, a la cual ya le había sido asesinado uno de sus miembros, el gran riesgo es volverla a poner en esa misma situación, porque los periodistas dimos una cifra. Ya le dijimos a los delincuentes cuánto podían juntar y a lo mejor cuánto podían pagar por otro de sus integrantes. Hay momentos en los cuales, en medio de este clima de violencia, han desaparecido personas y a veces irresponsablemente hemos dado nombres y resulta que al paso de los días con los exámenes genéticos resulta que no se comprueba o viceversa. Pero lo grave es cuando no se acredita y los medios ya dimos una información. ¿Eso cómo impacta? En la credibilidad no solamente del periodista, del medio, pero sobre todo, ustedes pónganse en el lugar de cualquiera de estas gentes y les voy a decir algo. Puede ocurrirnos a cualquiera, a veces por tener una fuente que nos da un dato erróneo, a veces por querer ganar la nota. Y lo único que nos contiene es la credibilidad. ¿Qué podemos tener? ¿Con qué amarramos nuestra información? ¿Con qué datos ciertos lo llenamos? Aquí ya no importa tanto si la fuente la vamos a revelar o no. El asunto es qué daño causamos. Yo diría que nosotros no escribimos para nosotros, escribimos para un público que no conocemos, que pueden ser ustedes, que puede ser cualquier persona en un mercado, y que nos retoma, y que nos lee y que nos cree. ¿Eso que genera? Credibilidad, y pueden tener una referencia. Infiltrarse, como decía Daniel, me parece algo, la verdad, de agradecer, aun cuando todo el riesgo que esto implica, porque finalmente es una manera de darle a la gente algo. Viajar a zonas como Tamaulipas, Michoacán, y querer saber qué son los grupos criminales allá, implica un gran desgaste. Por ejemplo, hay un momento en el que a dos compañeros, estando el 15 de septiembre de 2008 creo, cuando son los granadazos, en la noche del grito, dos compañeros y algunos más viajamos. Bueno, la exposición que hicieron en algún momento cuando viajan a la zona de Apatzingán genera que después sean levantados y la gente de la familia michoacana llegue y los saque del estado y les advirtieron que de regresar los mataran. Es una amenaza para todos. Hay
veces en que uno no puede caminar por las calles y creer que con la credencial de periodista no va a pasar nada. Se debe recordar que los mayores violadores de derechos humanos son los propios funcionarios públicos, y puede ir desde un policía municipal, un servidor público, que puede ser hasta una secretaria en una alcaldía, hasta el mayor de los funcionarios públicos en México. Yo ahí les diría, la persecución se puede dar de muchas vías. Está la judicial, por demandas. Hoy es muy fácil que a cualquiera de nosotros nos demanden por daño moral, porque a alguien no le gustó algo que pusimos. Pero no solamente es esa parte, una manera de coerción, también está la otra, que es la persecución judicial. Para esto, debo decirles que gracias a que citaron alrededor como de 40 periodistas en 2002, 2003, para que declararan sus fuentes cuando empezó a aparecer el Pemex Gate, entonces la Procuraduría General de la República emitió un acuerdo con el cual hoy ya está prohibido para los agentes del Ministerio Público que les pidan revelar sus fuentes. Hasta antes de ese momento no había nada que las protegiera en México. Hay digamos, tratados internacionales, acuerdos internacionales que protegen estos derechos. Hoy ya tienen un alcance y pueden ser adaptados y comparados con lo que tiene la Constitución. Para ese momento no. Esa era una herramienta bastante útil para no revelar fuentes. ¿Qué más se da en este camino? Bueno, la recolección de fuentes. ¿Cómo hacerlas? Siempre públicas, no públicas. Yo les puedo decir que a mí me funciona más no poner quién me da la información, porque me permite acceder a averiguaciones previas, a datos que no son de conocimiento público. Si yo lo llego a revelar, estoy haciendo, dejemos de que lo cesen, que lo procesen penalmente y que reciba una sanción por haber revelado algo que puede ser irregular. Por ejemplo, hablemos del caso de Vicente Fox y su financiamiento ilegal a su campaña. Al hermano lo denuncian por fraude. Un abogado de Estados Unidos, de un banco que se llama First National Bank, lo denuncia. Y resulta que empiezan a observar que hay tránsito de dinero, que un día en la cuenta hay 100 pesos, $100, y al otro día hay $10,000 y después había 100,000. Cuando eso lo vinculamos con amigos de Fox, estamos hablando de operaciones ilícitas. Bien, ustedes saben que lo hayan castigado, o a Dino Corrodio, a Carlota Robinson, a nadie. Finalmente toman el poder por asalto y el Ministerio Público se convierte en el arma de quien detenta el poder, en este caso el Poder Ejecutivo. El problema es nosotros cómo combatimos eso, solo con datos precisos y certeros. ¿Qué más nos permite? Que en términos de nuestro público le estemos dando información. ¿Violamos la ley? Sí, lamentablemente. ¿Nos permiten tener averiguaciones previas a través del IFAI? No. ¿Alguien de ustedes ha hecho alguna solicitud al IFAI? ¿Han tratado de conocer algo? Bueno, pues espero que lo intenten y se van a topar con que van a tener que aprender del ensayo y el error, y cada vez van a tener que regresar más y tratar de ser más específicos. Por ejemplo, si ustedes hoy pidieran cuántas investigaciones existieron en su momento, suponiendo que así fuera, en el ámbito federal, contra el presidente Peña por la muerte de su esposa, tendríamos que pedirlo a través del IFAI, ya sea al Estado de México o a la Procuraduría General de la República. Lo que les van a decir es que si existen, están en curso, y como están en curso no les van a dar la información. ¿Tenemos nota? Sí. Porque si me dicen que hay en curso, entonces quiere decir que hay nota. El asunto es cómo ir construyendo esto. Esos son datos y eso es parte de lo que nos va llevando a construir historias. ¿Cómo irlas amarrando? Bueno, a lo mejor nos dan el número de averiguación previa. Ahora ya no te pido el contenido, dame los números. ¿Cuándo la abriste? ¿Por qué delito? Y eso es irse peleando. Y el poder es parte de la lucha que tenemos. Y eso no lo vemos en las calles, no lo vemos en las notas. Yo creería que la credibilidad de ustedes se sustenta en todos estos datos. La ética para mí da hasta donde permite que a nuestro público podamos informarle de manera seria y veraz. ¿Cómo? Bueno, pueden ser fuentes anónimas. ¿Por qué? Imagínense que alguien, si yo les dijera en este momento que en lugar de que Nazara lo dijera, que el secretario, que Estados Unidos le ofrece al secretario de la Defensa dar un golpe de Estado,
lo pusiera como una fuente anónima, ¿funcionaría? No. Es un personaje obligado a darlo. Pero si en este momento les presento un oficio y le quito la firma y solamente les digo que existe en un archivo, ¿podrían creer? Pues sí, porque está un documento y yo les voy a dar las referencias. Por ejemplo, hay algo que se desdeña muchas veces, que son las consultas a archivos históricos. Son muchas horas perdidas, son muchos documentos inútiles, y sin embargo eso nos va dejando huella y nos va dando pistas de qué hacer. Por ejemplo, en su momento el Archivo General de la Nación, para hablar de Guerra Sucia, 68, 71, ustedes encontraban pistas, y por ejemplo Pepe creo que lo sabe bien, porque en muchas ocasiones esa apertura de archivos nos dio para muchísimas informaciones, para aclarar algunos puntos. Por ejemplo, entre otras cosas, la presencia de un tipo nacido en Oaxaca, que le decían el Zorro Plateado, Manuel Díaz Escobar. Bueno, a través del Archivo General de la Nación se pudo establecer que el tipo había estado metido en los tiroteos en los 50 en San Luis Potosí, que había sido dirigente del CNP, que estaba con Corona del Rosal, tanto en el PRI en el 50 como en el gobierno capitalino en 1968, y dirigía a barrenderos y dirigió otros grupos que participaron en contra de los estudiantes. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero ese trabajo sustentado les da credibilidad. Yo no les voy a hablar si robarse una información me parece correcto, creo que no, y no estoy hablando que alguien aquí lo haga. El asunto es cómo lo presentamos. ¿Cómo pueden ustedes no cometer un delito? Por ejemplo, no voy a dar el nombre tampoco, pero un día alguien publica una nota de 8 y al día siguiente le dicen, sí, lo que se llevó fue la síntesis de información, ¿no? Y entonces, ¿quién queda mal? Y sin embargo les puedo decir que hoy es un funcionario. Yo ahí acabaría. Ahí se les dejo, gracias.